Muy buenas tardes, mi nombre es Gilarco Saminda Enrique. Estoy cursando actualmente la materia de Marco Legal en Instituciones de Salud en la especialidad de Salud Pública. Hoy vamos a hablar sobre la negligencia médica, sobre todo cuáles son sus alcances y en qué momento se puede demandar a un personal médico en caso de alguna negligencia. Para empezar, vamos a definir qué es la negligencia médica. La negligencia médica es cuando el profesional de la salud no atiende al paciente de acuerdo con los estándares de la misma profesión médica. A su vez, lo que ocurre es un daño, enfermedad o empeoramiento de las condiciones del mismo paciente. Actualmente han existido muchas de este tipo de negligencias, por lo tanto, esta es la definición como tal de qué es una negligencia. Sin embargo, también pues nosotros podemos decir qué es la negligencia, qué es lo que incluye para poder decir que es una negligencia médica. En primera, no cumplir con las normas de atención para el uso o tratamiento de las condiciones del paciente. La falta de conocimiento. No aplicar los conocimientos, destrezas y habilidades del profesional de la salud. No aplicar los conocimientos y destrezas relevantes al paciente sobre su estado de salud. Y no aprovechar o usar incorrectamente los instrumentos e instalaciones adecuados. Aquí es un punto muy importante porque, sin embargo, si tú no cumples las normas de tu instituto o incluso las normas que rigen el actuar médico, incluso hasta de enfermería, pudiéramos caer nosotros en una negligencia. Nuestra falta de conocimiento, si nosotros no podemos hacer o realizar un procedimiento, entonces nosotros no podemos intentar ni siquiera tocar al paciente porque no es un procedimiento en el cual no tenemos conocimiento. Y esto podemos estar hablando de un conocimiento ya sea quirúrgico, un conocimiento de atención especializada o incluso una atención básica, como por ejemplo mover a un paciente. También el no aplicar los conocimientos y las destrezas. Por ejemplo, si tú tienes una destreza y en cuestión desarrollaste una habilidad para poder ejercer tu profesión, y me refiero a todo lo que viene siendo las actividades asistenciales y quirúrgicas, y no hay ningún otro médico o enfermero que pudiera realizar este procedimiento, tú estás cayendo en una negligencia médica, porque tú en ese momento estás presente cuando el paciente llega grave o incluso en el tratamiento consecuente para que puedas mejorar la condición de salud del paciente. Eso también es un acto de negligencia médica. Ahora, el no proporcionar la información adecuada al mismo paciente sobre su estado de salud, eso es muy importante. El paciente tiene todo el derecho de saber cómo va su tratamiento. Sin embargo, el inicio, el durante y el después del tratamiento debe ser conllevado siempre con el paciente, con el conocimiento mismo de que el paciente sabe y él mismo autoriza la realización del actuar médico sobre él. En muchas otras situaciones también el no aprovechar o usar incorrectamente las instalaciones o instrumental que está dentro del instituto también cae en una negligencia médica. Un ejemplo muy claro es, por ejemplo, si llega un paciente grave y no tenemos, por ejemplo, un endoscopio que necesitamos para saber por qué está sangrando por dentro de su cuerpo o en su defecto, no sabemos si realmente hay un instrumento que se llama endoscopio, entonces podemos caer en una negligencia médica porque no preguntamos si realmente hay ese instrumento. Por lo tanto, si el paciente fallece o la terapéutica falla, en este caso lo que podemos ingerir es a una negligencia, porque tu deber es saber si hay instrumental y si las instalaciones adecuadas son propicias para poder atender al paciente. Por lo tanto, si la investigación se realiza y hay un resultado negativo hacia el personal médico y de enfermería porque sí hubo el instrumental y las instalaciones fueron adecuadas, entonces estamos cayendo en una negligencia médica. Muchas veces nosotros nos preguntamos qué se necesita para probar una negligencia médica. En primera, en una demanda sobre negligencia médica se debe de establecer cuando un proveedor de salud asume el cuidado de la salud y existe un deber legal en el tratamiento del paciente, como ya lo hemos comentado anteriormente.
El proveedor incumple el deber al no emprender el estándar de asistencia médica, o sea, la calidad y la calidez con la cual él atiende no es propicia por la atención del paciente. Ahí también podría ser en el caso de una demanda. El incumplimiento que causa una lesión, en este caso anteriormente hablábamos de varios procedimientos que incluso tú puedes hacer, pero al realizar la misma puedes causarle una lesión o propiciarle una deformidad de por vida al paciente, y ahí es donde nosotros podemos caer en una negligencia o una demanda, que en este caso es lo que hay que evitar. Si no hay daños como pérdida física, económica, emocional, entonces no existe una base para un reclamo. Si no existen estos tres temas, realmente no hay cómo reclamar que hay o hubo una negligencia médica. Sin embargo, los errores más comunes en un hospital o en el área hospitalaria son, por ejemplo, los errores quirúrgicos, el realizar procedimientos innecesarios como operar la parte anatómica equivocada de un paciente y dejar instrumental dentro del cuerpo del mismo, o dañar tejidos durante el procedimiento o malos cuidados posteriores. Porque no es lo mismo operar y una vez que se opera el paciente inmediatamente sacarlo al área habitacional, en este caso, por ejemplo, pudiera ser o la unidad de cuidados intensivos o la unidad, en este caso, del área de traumatología o de cirugía. No es lo mismo realizar la operación y mandarlo directamente a su cama cuando realmente los cuidados posteriores tiene que hacerlo el mismo médico que lo operó, puesto que él lleva siempre el tratamiento desde un inicio. Ahí también podemos realizar la opinión de decir si el mismo doctor que lo estaba operando incluso lleva su tratamiento durante toda su recuperación y se equivoca incluso en los medicamentos que pone para evitar la infección o prever que no tenga una lesión de tejidos, pudiera ser que en este caso incluya el error quirúrgico después de haber intervenido al paciente. Estamos hablando de la principal negligencia médica, en el error quirúrgico. La negligencia diagnóstica. Muchas veces, en ocasiones, los diagnósticos pueden ser muy diferenciados de lo que tiene el paciente. Muchas opiniones médicas incluso pudieran diferir en el mismo diagnóstico. Sin embargo, también esto nos puede decir que si realizas un buen diagnóstico incorrecto a tiempo o no lo realizas, lo que puede retrasar el tratamiento adecuado para el mismo paciente. En este caso, pudiera decir que si tú te equivocas en el diagnóstico mismo, ahí es donde estás incurriendo en una negligencia médica. La negligencia en el tratamiento, como ya hemos visto anteriormente, sin embargo, es proporcionar un tratamiento incorrecto o inadecuado, lo que agrava la condición del paciente a causa de nuevos problemas de salud. En este caso, ingresó por una gripa y al final sale con una neumonía, y el tratamiento que específicamente en un inicio falló, entonces quiere decir que el paciente se agravó, puesto que ya tiene una neumonía. Entonces tenemos que tener cuidado en el tratamiento, tanto médicos como enfermeros, porque incluso pudiera ser que el médico dé su tratamiento con medicamentos, que es propio de su profesión, pero si el enfermero no los pone o no aplica los medicamentos adecuadamente, también incluye eso como negligencia en el tratamiento del mismo paciente. Ahora, ¿qué pasa que en caso de fallo? Por ejemplo, si yo llego a perder una demanda ante un paciente, pues la víctima de negligencia médica puede recibir una compensación por el dolor y sufrimiento que ha experimentado, así como otros daños como la discapacidad, disfiguración, pérdida de la vida, etc. Pero realmente, ¿qué es qué es lo que en qué se basa ese apoyo? Bueno, ahorita vamos a ver el fundamento constitucional que prevé la protección de las personas ante una negligencia médica. En el artículo 4 hablamos de que toda persona tiene derecho a la protección de la salud.
El artículo 25, toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure así como familia la salud y el bienestar. El artículo 229 bis de la Ley General de Salud, como en grandes rasgos, es que un médico puede ser sancionado con una pena de 3 meses hasta 5 años de prisión si por imprudencia, negligencia o impericia pone en peligro la vida del paciente, causa pérdida de miembro o afecta la integridad de la función vital, en este caso la muerte. Y la CONAMED, que es la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, que es la que regula el actuar médico a nivel nacional. Ahora, ¿qué es la CONAMED? La CONAMED es la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, pero su función es la de intervenir ante una comisión de un acto de negligencia médica. La Comisión Nacional de Arbitraje Médico es el órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud que, creado por decreto presidencial, este se publica en el Diario Oficial de la Federación el 3 de junio de 1996 para contribuir al tutelar del derecho de la protección a la misma salud y a mejorar la calidad de la prestación de los servicios médicos en todo México. ¿Sale? Ahora, ¿qué es lo que ve la CONAMED? Realmente vigila la mala praxis o lo que es mal praxis. ¿Pero qué es la mal praxis? La praxis es una locución latina que significa práctica. La mal praxis del médico, en este caso personal sanitario, se refiere sobre las acciones o omisiones indebidas por parte del profesional de la salud que pusieron en riesgo la vida o integridad física del paciente. ¿Cómo suele catalogarse la mala praxis? En primera, la negligencia, por ejemplo, la falta de precaución médica. La impericia, el médico no tiene capacidad ni información suficiente para tratar a un paciente. La impericia temeraria, a pesar de que el médico no domina ciertas estrategias, aún así decide realizar y posteriormente en el acto causa un mal en el paciente. O el dolo, en este caso la acción o omisión con el propósito de causar daño, porque también pudiera ser que si es tu vecino el que vas a operar y realmente han ocurrido casos en la CONAMED que porque le tiene odio al paciente, bueno, entonces yo le voy a causar un dolo para que en este caso sufra lo que yo sufrí por algo que realmente no tiene nada que ver, puesto que en la profesión no debemos de ver ni religión, ni carácter político, ni cómo te vistes, etc. ¿Por qué? Porque tenemos que ser imparciales en todo aspecto. Aún así el paciente sea un asesino, nosotros tenemos que atenderlo, porque por eso tenemos nuestro juramento. Ahora, el arbitraje médico. El arbitraje médico es el procedimiento por el arreglo de una controversia entre un usuario y un prestador médico de servicios médicos, en el cual la CONAMED resuelve la controversia según las reglas del derecho, ¿sí? Actualmente atiende los puntos debidamente probados por partes y ponderando el incumplimiento de los principios científicos y éticos de la práctica médica, ¿sí? Aquí en este caso siempre va a estar vigilando desde el momento que el médico inicia el tratamiento del paciente hasta su recuperación y posterior egreso de la unidad hospitalaria. Esto incluye tanto hospitales públicos como hospitales privados, ¿sí? CONAMED se mete en todo, realmente investiga desde el momento si el mismo paciente llegó con esa lesión o fue causada dentro de la práctica médica en este caso, porque también hay sanciones para en el caso, por ejemplo, a los pacientes que incluyen, que del arbitraje médico la resolución pudiera ser que tuviera la culpa en este aspecto, y por esa misma razón también incluye en el arbitraje médico una sanción hacia el mismo paciente, que pudiera ser incluso hasta la remuneración por los daños causados, tanto morales como físicos, hacia el personal médico que lo atendió. Y eso también es muy bueno para nosotros, porque al final tanto el médico como el paciente también tenemos nuestros derechos y obligaciones. Ahora, en caso de que no lleguen a un acuerdo en la conciliación, se propone el arbitraje. En este caso, la CONAMED lo que va a hacer es prácticamente ser el mediador entre los dos. Si ambos aceptan, continuará el procedimiento arbitral para que la CONAMED decida quién tiene la razón y resuelva la inconformidad. Actualmente la CONAMED, para que empiece
a tener la resolución son 40 días hábiles, desde el inicio de la queja que ingresa al instituto, en este caso, y se forma el acuerdo de la misma arbitrariedad, son 10 días hábiles desde el emplazamiento hasta la controversia, y de ahí van a la audiencia de conciliación de arbitraje, tanto médico como paciente, y a su vez se muestran la audiencia las pruebas y los datos hábiles, que en este caso la CONAMED son los recursos que dispone para que pudiera también hacer la resolución de quién tiene la culpa en el caso. En este caso, la audiencia arbitral lo que va a hacer después de 30 días de haberse realizado la queja, va a tener la resolución conforme la Ley General de Salud, el artículo 4, incluso también involucrando a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que en este caso nos va a ayudar a resolver si realmente hubo una violación, ya sea para el médico o hacia el paciente, sobre sus derechos humanos, y así también la resolución de la CONAMED nos puede decir realmente y resolver si realmente fue el médico o el paciente quien tuvo la culpa durante el tratamiento. Ahora, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la CNDH, ¿qué es o qué hace ante la comisión de un acto de negligencia médica? Va a vigilar el impacto de quejas relacionadas con la negligencia médica, que sin embargo es la competente para tramitar quejas por actos u omisiones de autoridades administrativas, en este caso federales, y que violen los derechos humanos. El proceso de la CNDH es, primero, recibir la queja de negligencia médica, ya sea por parte de la CONAMED o por parte del mismo paciente o por parte del mismo médico, y así tiene que acreditar que realmente hubo violaciones a los derechos humanos y a la protección de la salud y la vida en el paciente, por ejemplo. Instruye el análisis de la acreditación y cómo proceder a la recomendación. Realiza la recomendación seria, específica y tajante, actuando de manera legal el fallo hacia el usuario o el personal médico, y vigila que se lleve a cabo la recomendación final. Realmente la CNDH no termina solamente diciendo tuvo la culpa el personal médico o tuvo la culpa el paciente. Sin embargo, vigila que realmente se lleve a cabo la recomendación de la CNDH hacia lo que fue estipulado. En este caso, lo que nosotros vamos a ver en la siguiente diapositiva es en qué se basa la CNDH y la CONAMED para poder realmente aplicar la ley. Las leyes aplicables son de los artículos 228 a 230 del Código Penal Federal, que contempla las sanciones contra el personal médico responsable de lesiones o muerte de un paciente. La pena de ser desde 3 meses hasta 2 años de prisión. En el artículo 229 bis, si por imprudencia, la práctica indebida, negligencia o impericia, un médico pone en peligro la vida del paciente, cause la pérdida del miembro, afecte la integridad de una función vital, corporal o pérdida de la vida, este será acreedor de una pena de 3 o hasta 5 años de prisión. Y no solamente es una sanción, sino es una suspensión temporal, que incluso se le retira la cédula médica tanto al médico, y se le retira la cédula al profesional que haya atendido al paciente, ya sea el enfermero también. El artículo 79, que es para el ejercicio de actividades profesionales en el campo de la medicina, odontología, veterinaria, biología, bacteriología, enfermería, sanitaria, ingeniería sanitaria, trabajo social, química, psicológica, nutrición, dietología, patología y sus ramas. En este caso, los demás que establezcan otras disposiciones legales aplicables, se requiere que los títulos profesionales o certificados de especialización hayan sido legalmente expedidos y registrados por autoridades educativas competentes. ¿Por qué? Porque se ha dado el caso de que se han falsificado muchos títulos y muchas cédulas, incluso se ven tan reales que estas personas que compran por fuera, que no han estudiado ni siquiera un día en la carrera, entran a trabajar a un hospital y desde ahí inicia la negligencia médica, puesto que sus habilidades o sus destrezas que no han podido desarrollar dentro de una institución educativa
lo llevan a cometer actos como por ejemplo la negligencia y la impericia, que incluso también podría ser hasta dolo, porque al final si tú sabes que no sabes realizar los procedimientos, tú llegas, realizas el procedimiento y aún así sabiendo que le puedes causar algún mal, eso también puede caer en un dolo. Otras leyes aplicables, por ejemplo, la Ley General de Salud, en el artículo 50, 51, 51 bis 1, 51 bis 2 y 51 bis 3, los usuarios de los servicios de salud tendrán derecho, entre otras cosas, a obtener prestaciones oportunas y de calidad, a recibir atención profesional y éticamente profesional, sobre todo responsable. En específico, existe un criterio aislado derivado de la resolución de la primera sala de contradicción de la tesis 93-211 de la Cámara de los Diputados, en el cual se estableció que el consentimiento informado es un derecho fundamental de los pacientes por medio de la cual puede otorgar o no, ¿sí?, su consentimiento válidamente informado para la realización de tratamientos y procedimientos médicos. Por el caso de que el paciente no quisiera que se intube, que se opere, que se canalice, o incluso que ni siquiera quiera el tratamiento médico, entonces está el consentimiento informado que debe realizar en todo momento, en el cual esa misma carta, o más bien ese mismo oficio o formato, que no las instituciones, que así se les llama, nos habla de que realmente nos vaya a demandar el paciente, porque ahí está plasmado su firma y su palabra de que no quiso el tratamiento. Entonces nosotros, ante esa voluntad anticipada, que también se le pudiera decir, no se puede tocar al paciente. También pudiera ser que en el caso muy remoto el tratamiento va adecuadamente, pero necesita una intervención quirúrgica para que el tratamiento sea efectivo. El paciente tampoco quiere, en el consentimiento informado nos estipula él que no desea la realización del mismo procedimiento. Entonces, todas estas situaciones de las leyes aplicables en materia de salud nos ayudan mucho a tener más conciencia en el actuar tanto médico como de enfermería, y nos ayuda demasiado también para nosotros saber si por ende estamos actuando negligentemente, porque incluso cómo es que una negligencia se pudiera decir que ocurre en primera por el cansancio médico, porque no hay estipuladas leyes aplicables dentro del instituto que nos ayuden a determinar si realmente se puede realizar o no un acto o un procedimiento. La falta de insumos, la falta de material, por ejemplo, de instrumental, ¿sí?, en el caso, por ejemplo, de los errores quirúrgicos, incluso la falta de los mismos medicamentos también es una negligencia médica, porque sabiendo que no puedes atender al paciente, aún así pudiera ser que lo estés prescribiendo. Claro, es una manera muy diferente, porque incluso tú como médico también pudieras decir: estoy aplicando los medicamentos, pero el instituto también tiene el deber de proveer los medicamentos. Si tú ya como médico cumpliste, entonces el que está incurriendo en la negligencia es el instituto, por no tener los medicamentos adecuados para el tratamiento del paciente, y sobre todo los medicamentos especializados. Entonces nosotros debemos de tener cuidado en qué nos estamos metiendo a la hora de tratar a un paciente, y si mis capacidades como enfermero, como médico, sobrepasan mis habilidades o mis conocimientos, entonces yo tengo que delegar a otra área de especialidad, y también eso es válido, pero no se puede tampoco tratar de atender a un paciente sabiendo que tus habilidades no son las mismas. Entonces ahí estamos incurriendo prácticamente en una negligencia. Pues bueno, esto es todo sobre el tema de negligencia médica. Espero les haya gustado, y sus respuestas y preguntas nos las pueden aplicar en estos momentos. Muchas gracias.